es la conciliación. Entonces, para retroalimentar un poquito lo de ayer, quisiera que me definieran qué es conciliación. Con sus palabras. Buenas tardes, licenciado. Para mí, conciliación es un método de solución de conflictos que utiliza para avenir a las partes a un consenso para la solución de una controversia que haya entre ellos dos, ¿verdad? Y para ello, pues, es necesario que existan esas dos partes que están en litigio, bueno, en prelitigio, mejor dicho, y una persona que se encargue de, de equilibrar esa reunión. Excelente, gracias Mario, muy amable. ¿Alguien más que quisiera compartirnos con sus palabras qué es la conciliación? Licenciado Dorcas Ochoa, fíjese que para mí la conciliación es llegar a un acuerdo entre las partes, ya sean 2 o 3 personas, ponerse de acuerdo para lograr ambos tener una satisfacción del arreglo del conflicto que se está ventilando. Entonces, considero que ese es el sentido, o sea, el propósito de la conciliación. Muchas gracias. Gracias, Dorcas, muy amable. Y buena tarde. Sí, compañero. Diego. ¿Qué tal, Diego? Para mí, conciliación es un medio o una forma de poder llegar a resolver parcial o totalmente una diferencia con el apoyo de una tercera persona que va a estar actuando de manera neutral. Y en algunos casos también puede ser el juez quien puede jugar ese papel. Y normalmente se dan en temas de familia como ejemplo. Excelente. Excelente. La definición que dijo Diego es totalmente acertada. Gracias, Dulce. Al final, la conciliación, de primero tengamos la idea que es un método alternativo a la solución del conflicto. También tenemos que tener en cuenta que existen varias partes, que no puede ser unilateral. Tenemos que también tener en cuenta que existe un consentimiento, una voluntad entre estas partes para conciliar, para transigir en algún conflicto. Tenemos también que tener en cuenta lo que decía Diego, que tiene que haber una tercera persona, que en este caso es el conciliador, y que este juega un papel muy importante en la conciliación, ya que él tiene la facultad de proponer formas ecuánimes, o sea, formas que coadyuven a la solución del conflicto. También aviene a las partes, o sea, que las atrae. Y obviamente él tiene que jugar con cuestiones de persuasión y de comunicación para proponerles soluciones al conflicto. También es importante decir que la conciliación, uno de los fines principales es ponerle fin a un proceso o a un conflicto, materializando así un título ejecutivo que sirve como garantía del pacto que se está realizando. ¿Verdad? Excelente todas las aportaciones. Diego, me pareció muy, muy acertada la definición. Bueno, si quieren retroalimentamos un poquito con lo de ayer. La definición, las partes buscan por sí mismas con la ayuda de un tercero imparcial. Eso también lo dijo Diego, muy atinado. Obviamente el conciliador tiene que ser imparcial. Asimismo, vimos, ojalá que tengan ahí a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 97 nos habla de... Permítame.
Solo vamos a decir en cierto país. El artículo 97 nos establece la conciliación en el juicio ordinario. Permítame. Bueno, esto quiere decir que en el juicio ordinario, que es el juicio tipo, se da la conciliación. En el juicio sumario, como tal, no está establecida la conciliación, pero por el principio de supletoriedad, se tiene que retrotraer el artículo 97 y supletoriamente ponerlo en práctica en el juicio sumario. En el juicio oral sí nos damos cuenta que está establecido en el artículo 203, en donde en la primera audiencia el juez procurará venir a las partes proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo que convinieren siempre que no contradiera las leyes. Ahora bien, se me olvidó decirles algo ayer, que fue, si se dan cuenta, según el artículo 97, establece que el juez de oficio o instancia de parte puede citar a la conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Pero si se dan cuenta, en el artículo 203, aquí sí ya le da facultades la ley para que el juez pueda avenir a las partes y él proponga fórmulas ecuánimes de conciliación. En el artículo 97 no lo establece así en nuestro código, sino que solo llama conciliar. En este caso, muchos tratadistas he estado leyendo que posiblemente el legislador aquí se equivocó en el artículo 97, porque tal vez el espíritu era poner que fuera mediador, pero en el artículo 203 sí hace la especificación que el juez sí propone y viene a las partes. En cambio, en el 97 solo llama a citar a las partes. No sé si me captan esa diferencia. Licenciado, entonces en el 97 solamente se llaman las personas para que se arreglen entre ellas. Sí, si podemos leer en el 97 establece la conciliación. Los tribunales podrán de oficio a instancia de parte citar a conciliar a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal. En su caso, por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir o por el secretario. Si se dan cuenta, aquí no le establece al juez que proponga fórmulas ecuánimes, o sea, que el juez proponga formas de conciliar. Aquí solo el 97 llama a citar a las partes. Él es como, y si se dan cuenta, también establece que si las partes llegan a avenimiento, se levantará acta. O sea, como que los está dejando solos, que ellos pacten y ya después, si ellos si logran conciliar, el juez ya levanta acta. Pero si se dan cuenta, en el 203, aquí sí ya le faculta al juez para proponer fórmulas ecuánimes. Sí, Mario. Gracias, licenciado. Entonces, de acuerdo con el 97, lo interpretaría yo más como una negociación. Una mediación, porque en la mediación sí está el mediador, pero el mediador no tiene las facultades para, eso lo vamos a ver en la próxima clase, la mediación. El mediador no está como para proponerles fórmulas ecuánimes o para proponerles soluciones, sino que el mediador solo está ahí para escucharlos y apoyarlos en cuestiones muy mínimas, pero no para él venir y proponerle la solución, sino que ahí está como oyente, por decirles así, como una persona que irradia autoridad. En este caso, obviamente el juez, por su calidad de juez, por sí solo irradia autoridad, pero como le digo, muchos tratadistas consideran que el legislador aquí quiso poner mediador, no conciliador, pero al final, como está la ley, es conciliador, y pues obviamente los jueces en juicios ordinarios y en juicios sumarios, también ellos proponen fórmulas ecuánimes, pero si leemos bien y analizamos el 97 y el 203, hay una diferencia. No sé si me voy a entender con esto. Sí, licenciado, muchas gracias. Excelente.
Sí, en el 203, si se dan cuenta, como les comento, ya el juez sí tiene la facultad o la ley le otorga la facultad para venir y proponer soluciones. En ese sentido, el 203 se amarra con la ley de tribunales de familia. En el artículo 11 que establece la diligencia de conciliación de las partes previstas en el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil, no podrá dejar de celebrarse en los juicios de familia. O sea, es obligatorio 100% en los juicios de familia, debiendo los juicios personales emplear los medios de convencimiento y persuasión. Aquí todavía le faculta cuestiones de convencimiento y persuasión. O sea, los jueces ya no van a ser solo quienes imparten justicia, sino que al momento de que ellos entran como conciliadores, ya se les faculta con cuestiones que ellos puedan entrar a conocer a favor o en contra de cada uno de ustedes, de las personas. En ese sentido, en los juicios de familia se da mucho. En cuestiones puede ser de divorcio o pueden ser orales de alimentos, en donde un juez, bueno, las partes llegan a un consenso. Yo lo vi en divorcios. Las partes llegan a un consenso en las bases de divorcio en cuanto a la pensión alimenticia de un menor, y el juez puede venir. Imagínense, el divorcio voluntario, que ya las bases del divorcio ya están pactadas, se lleva el memorial ya, o sea, la demanda ya está interpuesta. O sea, todo ya está solo para que ratifiquen las partes, y el juez tiene la facultad todavía de proponerles. Yo lo viví en un caso que casi soy sincero, casi se cae todo el divorcio voluntario por un juez, que en teoría, a mi criterio, no lo tendría que hacer, pero obviamente el interés superior del niño pues supera. Vamos al caso que habían pactado en cuanto a la pensión de alimentos, y la jueza, porque la mayoría de jueces en familia son mujeres, la jueza viene y no le pareció el pacto que habían hecho de la pensión alimenticia. Y le dice al señor, mire, yo considero que le dice la jueza al señor, mire, la verdad yo considero que lo que usted le va a dar al niño, eso no alcanza. Entonces viene el demandado, o la parte en este caso, y le establece, mire, jueza, yo la verdad no puedo pagar más, ¿verdad? Ah, bueno, pero tiene que buscar otro trabajo porque eso a mí no me parece, digo. Entonces, si se dan cuenta, en teoría, el juez no puede juzgar extra petita. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede juzgar más allá de lo que se le está pidiendo. Sin embargo, según la ley de familia, si se dan cuenta, ya el juez puede venir y emplear medios de convencimiento y persuasión. En este caso que les estoy comentando, de persuasión y de convencimiento no dijo nada, pero sí vamos a la acción que el juez sí puede venir y hablar cuestiones que no están establecidas en la demanda, pero más que todo se da en cuestiones de familia. En cuestiones civiles, el juez no puede resolver extra petita, o sea, no puede venir y resolver porque a él se le ocurrió que eso no alcanza o que eso no es justo. O sea, él resuelve conforme a lo que se le está pidiendo. Más de eso ya no puede resolver. No sé si me voy a entender esta parte. Que alguien me diga sí o no. Si no, lo platicamos ahorita, más despacio. ¿Entendido, Lick? Sí, licencia. Bueno, entonces, ¿quién me puede decir? Bueno, ya lo platicamos ayer, pero ¿quién me dice por qué si es obligatorio la conciliación en familia? Sí o sí se tiene que dar. Lo acabo de decir. Bueno, ayer lo por dijo. El bienestar de los niños, como dijo usted hace rato, en caso de existir niños de por medio, ¿verdad? El bienestar el interés superior del niño. Interés superior del niño, exactamente. O también, creo que Diego ayer lo dijo, no sé si está por ahí, del principio de la conservación de la familia, ¿verdad? O sea, la familia como ente fundamental de la sociedad. Entonces siempre tiene que haber conciliación para no destruir ese vínculo, ¿verdad? Que no es lo mismo que concilien de mutuo acuerdo
a que el juez ya imponga cuestiones a través de una sentencia, ¿verdad? Bueno, sí. Yo tengo una pregunta. Total, Cuando hay pruebas donde hay violencia intrafamiliar, ajá. ¿Siempre el juez va a hacer eso de conciliar o descarta todo? Si hay pruebas de las denuncias de maltrato, hay pruebas de que ya informes emitidos por psicólogos donde hay daños psicológicos para los niños, para la madre, siempre, póngale, queriendo uno avanzar un poco o en un futuro, uno como juez puede venir y siempre tomar esa medida de conciliar o no. Pues depende. Ahora bien, le pregunto, ¿en qué proceso más o menos me está poniendo el caso? En un divorcio, como lo que estaba siempre en la misma dinámica, ¿verdad? Del divorcio voluntario. Sí, es que en el divorcio voluntario van a ver, o ya vieron algunos, que existe un apartado en el divorcio voluntario que se llama bases de divorcio. Entonces, en teoría, bueno, así tiene que ser. Un divorcio voluntario, ambas partes están de acuerdo en divorciarse. Y en el memorial de divorcio voluntario tienen que ir consignadas las firmas de las dos partes, del esposo y de la esposa. Entonces, en teoría ya hubo una conciliación al pactar las bases de divorcio, porque en las bases de divorcio se ven lo que es la guarda y custodia, se ve la pensión de los niños, la pensión de la esposa y bienes. Entonces, en teoría, si ya presentaron la demanda de divorcio voluntario, pues es lógico pensar que ya han pactado en las bases de divorcio porque la demanda ya lleva firma de los dos. Y asimismo van auxiliados de dos abogados. Entonces, los divorcios voluntarios, en teoría, ya todo está pactado. Pero, como lo vimos en el artículo 203, el juez tiene la facultad de romper ese pacto y persuadir a los involucrados todo esto a favor de los principios del interés superior del niño y de la familia. Entonces, vamos a esta parte porque, digamos, los jueces no pueden venir y resolver extrapetita, es lo que les digo. O sea, no pueden resolver más allá de lo que se le está pidiendo o más allá de lo que se le está alegando en una demanda. Sí, Gladys, no sé si, permítame, no sé si te quedó claro la respuesta, Telma. Ahora bien, si quiero, permítame un momentito, Gladys. Ahora bien, respondiendo a la pregunta del maltrato y cuestiones así, lo que pasa es que aquí existen dos procesos. Si ya hay cuestiones de maltrato y no se ha denunciado y ya está probado por algún psicólogo, por algún trabajador social, que hay indicios de algún signo de violencia, lo que hace el juez es separar los procesos. Certifica lo conducente por un lado, o sea, manda un oficio al Ministerio Público para que empiece una denuncia en contra del agresor, por decirle así, y sigue con el proceso normal. Ahora bien, dependiendo qué procesos son, puede haber hasta cuestión prejudicial, en donde que primero se tiene que dilucidar lo penal y después lo civil o lo de familia. Disculpe, y ahí puede quedar una cláusula también de que hay alejamiento por parte de O sea, que él tiene que dar la pensión, pero no se puede acercar por agresividad, violencia o etcétera. Sí se puede, que se puede. Ahora bien, en un divorcio voluntario va a ser difícil que, el papá, por decirle así, y ya con orden de restricción vaya a firmar un convenio de divorcio, o sea, las bases de divorcio, creo que no lo va a aceptar, les soy sincero. En un divorcio ordinario, obviamente, en donde sí existe una causal y existe este procedimiento penal que ya tiene medidas de seguridad,
Obviamente, aunque él quiera verlos, no puede por estas órdenes de seguridad, estas medidas de seguridad. Y también él puede apelar la medida de seguridad, puede tener otro proceso, pero le digo, son cuestiones distintas por cuestión de la materia. Una cosa se ve en vía penal y otra se ve en vía civil. Dígame. Gracias. Gracias. No sé si me voy a entender ahí. Gladys. Silencio. Gracias, Telma. Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Sí, le escucho, Gladys. Muy bien. Sí, solamente, bueno, ya usted ya respondió, ¿verdad? Únicamente era para agregar que en el caso civil, pues se ventila en un juzgado de familia y en este caso, pues sí es conciliable, ¿verdad? En un centro de mediación podría ser. Sin embargo, la violencia no se concilia, porque eso se ventila directamente en el MP y son procesos aparte, ¿verdad? Y con relación a lo que decía la compañera, las medidas de seguridad, claro, media vez la persona víctima, ¿verdad?, lo solicite, se supone que una medida de seguridad sirve para que la persona agresora, ¿verdad?, recapacite. Pero si aún así, después de esos 6 meses que ha pasado la medida de seguridad, la persona no recapacita, estas se pueden renovar nuevamente, ¿verdad?, por el tiempo en que la víctima considere o se sienta segura. Únicamente. Gracias, Gladys. Muy, muy valiosa la aportación. Y bueno, al final, a la parte que se le están imputando las medidas de seguridad, pues él también tiene su procedimiento para defenderse sobre esas medidas de seguridad y pues obviamente revocarlas o que se las confirmen, ¿verdad? Pero eso, como le decía, son procesos aparte. Pero ya firme la medida de seguridad, o sea, que la persona no impugne las medidas de seguridad, están firmes, aunque se esté llevando cualquier juicio, pues él no puede acercarse a los menores. Y como lo decía Gladys, muy, muy buena aportación. Me imagino que trabaja en un juzgado de familia o en el Ministerio Público, Gladys. No, licenciado, trabajo en una organización de defensa de derechos humanos. Excelente, imagínense. Gracias, Gladys, muy, muy valiosa tu aportación. Bueno, sigamos. Bueno, vimos varias cuestiones de conciliación se ven materialmente en el derecho de trabajo. Si nos damos cuenta, vamos a ver algunos artículos del Código de Trabajo. El 340 primero habla sobre la contestación y reconvención en un proceso ordinario laboral, en donde posterior a la contestación y a la reconvención, se tiene que llevar a cabo un proceso de conciliación. Aquí también se le faculta al juez proponer formas ecuánimes a venir a las partes y obviamente aprobar cualquier arreglo que se pacte en ese momento. Ahora la pregunta es, ¿por qué en estos procesos se hace después la conciliación de la contestación o de la reconvención? ¿Que alguien me pudiera decir? Les voy a volver a repetir la pregunta. ¿Por qué la conciliación es un procedimiento posterior a la contestación de la demanda o a la reconvención? O contestación y reconvención. ¿Por qué es posterior? ¿Por qué no puede ser anterior la conciliación? Licenciado, porque primero tiene que estar en conocimiento del señor juez la disputa que existe entre las partes. Pues en este caso, bueno, en todo proceso hay un proceso de admisibilidad. Cuando se interpone una demanda, perdón, siempre se califica. Calificada, pues ya se notifican a las partes, se da un emplazamiento. En teoría, el juez ya tiene que estar sabido de las circunstancias. Hay a quien se le va a dar procedimiento, un momento oportuno para que contestes a la otra parte. Pero en teoría todos están sabidos del procedimiento, en teoría. ¿Alguien más que quisiera? Diego. Ligue, en el caso del derecho de la prueba de la carga de prueba, perdón. Uh-huh. Esta la tiene que presentar el patrono, que generalmente es el demandado.
Ajá. Y de ahí es donde puede desvanecer a través de un recurso de excepción perentoria y se destruye de una vez la demanda de parte del actor. O bien se puede allanar de una vez a la demanda y se resuelve. O de una vez se podría conciliar parcialmente la demanda y continúan con la que no. O se Excelente. reconviene de una vez. Sí, pero la pregunta es por qué la conciliación es posterior a la contestación y a la reconvención. Pero ahí ya lo dijo Diego, por el allanamiento. Porque si la persona se allana cuando contesta la demanda, pues ya no habría necesidad de conciliar. Porque obviamente se está allanando las pretensiones de la parte. Eso es la lógica, ¿verdad? ¿Por qué es posterior la conciliación a la contestación y a la reconvención? Porque la contestación puede ser en sentido negativo y puede ser en sentido afirmativo. Negativo, obviamente, contesta en sentido negativo que no acepta las pretensiones del actor. Entonces, contesta la demanda en sentido negativo y propone excepciones. O reconviene. Pero esa es la vía, creo que la normal, pero existe la otra vía que es la contestación de la demanda en sentido afirmativo, que ahí es donde se allana. Entonces, allanándose el demandado, ya no habría nada que conciliar porque acepta las pretensiones del... Exactamente, allanar es aceptar las pretensiones. Como les decía, si se allana, pues acepta todas las pretensiones del actor y entonces ya no habría nada que conciliar porque obviamente ya ahí se acaba el proceso. Ahora bien, también existe un allanamiento parcial y un allanamiento total, que el allanamiento parcial, pues obviamente una parte y sigue con el proceso. Posterior a eso puede haber una conciliación de esa parte que no quisieron, que no se allanó, y ahí se puede conciliar y ahí se termina el proceso. Así podría ser. Pero en la práctica, pues, es muy poco los allanamientos, que se allana una parte y que consiguen, ¿verdad? Bueno. Viendo la ley de arbitraje, vimos que la conciliación es un mecanismo o alternativa no procesal de resolución de conflictos a través de la cual las partes entre quienes existe una diferencia originada en relaciones comerciales o de cualquier otra índole, y esta parte me interesó bastante ayer y se las vuelvo a recalcar hoy, que esta es la pauta que da a que la conciliación se pueda dar en todos los procesos y en todas las materias. Tratan de superar el conflicto existente con la colaboración de un tercer objetivo e imparcial, cuya función esencial consiste en impulsar las fórmulas de solución planteadas por las partes o propuestas por él, evitando así que el conflicto llegue a una instancia judicial. Pero si se dan cuenta, esta es como la definición o el fundamento para una conciliación extrajudicial, ¿verdad? Porque vemos que la conciliación también existe judicial. En las características, pues las hablamos ayer. Si alguien tiene alguna duda de las características, pues las podemos ver hoy. En clases de conciliación, como ya lo vimos, existe judicial y extrajudicial, parcial o total. Judicial, obviamente, cuando ya está en un proceso judicial, puede ser de cualquier materia, ¿verdad? Exceptuando lo penal, que lo penal tiene la particularidad que tiene que ser un delito de instancia particular para que pueda existir conciliación. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Espero que tengan por ahí su código procesal penal. Sería excelente. Bueno. Requisitos para la conciliación. Entonces, aquí puede haber, tienen que haber necesariamente capacidad y consentimiento. Capacidad, ¿quién me puede decir qué es capacidad? Pregunta de Derecho Civil 1, capacidad. La capacidad es la característica que tienen las personas para contratar y pues hacer valer derechos y también obligaciones. Está contenido en el artículo 8 del Código Civil. Es correcto. Gracias, Mario. Diego. Lee, cuando se refiere a la capacidad, ¿es que sea mayor de edad
que goce de sus, ahí sí que valga la redundancia, de sus capacidades, razonamiento, pensamiento, toma de decisión, y que no sea nada ilegal lo que esté abordando y que está pegado a derecho. Excelente, gracias, Diego. Sí, efectivamente, como Diego y como Mario lo dicen, la capacidad es la facultad que tiene una persona y, bueno, que también la trae, es intrínseco de una persona, la capacidad, ya que esta se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Pues como ustedes ya son expertos en materia civil, civil 1 y todo eso, pues creo que no vamos a abordar tanto la cuestión de capacidad, solo tenemos que tener en cuenta que para conciliar tiene que existir capacidad. Obviamente, las dos capacidades, ¿verdad? Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Si falta la capacidad de ejercicio, pues obviamente no podemos conciliar. Un menor de edad no puede venir y conciliar sobre algún asunto judicial únicamente si tiene un representante, tiene que ser por el representante legal o por quien ejerza la patria potestad. Y el consentimiento, que aquí, bueno, podemos verlo desde varios puntos de vista. El consentimiento, hablando como un negocio jurídico, si alguien me puede decir cuáles son los elementos del negocio jurídico, les agradecería mucho. Nadie. Según el artículo 1251 son capacidad legal, consentimiento, objeto lícito, y uno que me enseñaron que es el... Consensualismo, ¿no? ¿no? Sí, La es voluntad. voluntad. Capacidad legal, consentimiento y objeto lícito y la causa. Causa. Interesante. Sí, efectivamente, el tema de hoy igual es la negociación, compañeros, por si alguien lo puede poner en el chat, les agradecería mucho. América, ¿me puede hacer el favor? Bueno, como Nordelki lo dice, y pues así tienen que ser las respuestas en un examen técnico profesional, compañeros, como ella lo está diciendo. Según el artículo, dice en el fundamento, si no me equivoco, es el 1251 que dijo. Habla del negocio jurídico y efectivamente aquí se enumeran 3 elementos: la capacidad legal, que ya la vimos, consentimiento que no aparezca de vicios y el objeto lícito. En ese sentido, el consentimiento, bueno, y doctrinariamente ya tiene una más, que es la causa, que, bueno, que es el origen del negocio jurídico. Bueno, el consentimiento, viéndolo desde el punto de vista de la conciliación, puede haber una propuesta y una anuencia. La propuesta, obviamente, es quien propone una fórmula ecuánime de conciliación, y la anuencia es quien la ratifica o quien está de acuerdo con esa conciliación. ¿Alguna duda con esto? No, tema de la negociación. No, la conciliación, compañeros, conciliación. El tema de hoy es la conciliación. Si les dije negociación, disculpen, pero es conciliación. Bueno, si alguien lo puede poner en el chat, les agradezco. El campo de aplicación de la conciliación, como lo vimos, el campo de aplicación por el artículo 49 de la ley de arbitraje se puede dar en cualquier ámbito. Obviamente, que se pueda dar no significa que sea obligatorio en todos los ámbitos, exceptuando el ámbito de familia, ¿verdad? En el ámbito de familia y en el juicio oral es obligatorio. Más en el juicio de familia, ¿verdad? En juicios de familia. Bueno, sí, ya la mandaron. Artículo 281, literal E del Código de Trabajo, si alguien lo tiene, les agradecería bastante y que lo pudieran leer.
Sí, licenciado, artículo 281, literal E. Elaborado el acta de presunta infracción por obstrucción de la labor de inspector cuando se produzca la negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinada área de este, efectuado por el empleador, su representante o dependiente, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquel. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando, obstaculizando o demorando la labor del inspector de manera que no permita cumplir con la fiscalización o negándose a presentarle el apoyo necesario. Eso dice el 281 literal E del Código de Trabajo. Sí, dice eso. Déjeme revisar, primero copié el manual literal. Y el 374. El 374 sí habla de patronos y que tratarán de resolver sus diferencias. Bueno, leámoslo, por favor. Muy bien. Artículo 374. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que le sea posible. Excelente, gracias, Mario. ¿Quién puede leer el 340 del Código de Trabajo? Se agradecería. Yo lo tengo, Lick, yo lo tengo. Excelente, Clemente. Artículo 340. Planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo que conviniere, siempre que no se contraríe las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto a lo aceptado, si así lo pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Excelente, gracias, Clemente. Bueno, el 281 literal, déjeme revisar bien. El 374, como lo decía el compañero Mario, las partes, según el Código de Trabajo, pueden conciliar entre ellos o tener un amigable componedor. En este caso, puede ser un inspector de trabajo, puede ser en la inspección de trabajo también, ahí existen conciliadores de planta, y puede ser también ante un juez de trabajo. El 340 ya nos habla del proceso ordinario laboral, eso ya lo habíamos visto en unas diapositivas anteriores, pero aquí se aplica totalmente la conciliación. Vamos a la aplicación de la conciliación en el derecho vigente. El artículo 50, si alguien lo puede leer de la ley de arbitraje, les agradecería bastante.
Artículo 50. Sustanciación de la conciliación. La intervención de un tercero en el proceso de conciliación podrá ser administrada por entidades establecidas para dichos propósitos, tales como los centros de arbitraje y la conciliación u otras entidades similares. El resultado de la conciliación deberá hacerse constar por escrito, sea en escritura pública, en documento privado legalizado por notario, o bien mediante acta notarial y producida plena prueba en juicio arbitral o jurisdiccional. Excelente. Si se dan cuenta, este artículo nos habla de la sustanciación, o sea, cómo se va a materializar la conciliación. Vieron que nos habla de escrituras públicas, de actas, hasta de actas notariales. Yo la verdad no he visto en la práctica actas notariales de conciliación, solo contratos. Y por último, bueno, vamos a ver el 25 ter, 25 quater y 467 del Código Procesal Penal, pero estos nos hablan de mecanismos desjudicializadores. Y en ese sentido, lo que yo les hablaba, que puede existir conciliación en materia penal únicamente en los delitos de instancia particular. ¿Qué quiere decir instancia particular? ¿Alguien que me lo pueda decir brevemente? Que una persona tiene que ponerlos en conocimiento de la autoridad a través de una denuncia. Sí. La instancia particular también tiene, así que, una particularidad, que esta se puede hacer también por querella, ¿verdad? La querella es como un memorial que se le hace al Ministerio Público para que empiece la persecución penal. Bueno, y por último vamos a ver el procedimiento de conciliación. Obviamente, si lo vemos extrajudicialmente, una conciliación puede llegar con un notario, y el notario solo viene a las partes, les propone, hasta él puede salir a proponer formas ecuánimes, y de ahí lo materializa en un instrumento público. Si lo vemos en juicios, el juicio oral se da se tiene que dar en la primera audiencia. Obviamente, si existe una reconvención o una contestación de la demanda en sentido negativo, planteando excepciones, se suspende la audiencia y en una segunda audiencia contesta la persona y posteriormente se da la conciliación. En procedimientos laborales, igual. Posterior a la contestación de la demanda, si la parte actora a él le contestan en el sentido negativo la demanda y le plantean excepciones o reconvienen, ahí se suspende la audiencia y se da una siguiente audiencia para que el actor pueda responder a la contestación de la demanda o a la reconvención. En ese sentido, es muy importante hacer la acotación que como tal el procedimiento oral, el juicio oral, se tiene que hacer en la menor audiencia posible y siempre, a veces se puede dar en primera audiencia la conciliación, a veces en segunda. En primera audiencia porque el actor en el momento que le plantean las excepciones, las contesta en ese momento, entonces no se suspende la audiencia, sino que continúa. Pero como les digo, si se suspende, tiene que ser una segunda audiencia. En cuestiones laborales, igual, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en el proceso ordinario laboral ya existe un procedimiento más o menos regulado en cuanto a que después de la contestación y la reconvención se tiene que dar la conciliación. Y una institución establecida por la Cámara de Comercio especialmente para el arbitraje y la conciliación es el SENAC. ¿Oyeron, compañeros? Esa es una institución especializada para la conciliación y para el arbitraje. Entonces, ¿alguna duda, compañeros? El SENAC, el Centro de Arbitraje y Conciliación. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Pregunta. Miren, mañana voy a ver si los podemos subir a Classroom. Un acta de conciliación en materia de familia, que es lo que muchos van a ver, lo que más van a ver cuando ustedes se gradúen.
o quién sabe, ¿verdad? Pero vamos a subir una acta de conciliación real, ¿verdad? Y también vamos a ver si conseguimos una cuestión del SENAC. Y si no, pues también les voy a subir un contrato de transacción. También un convenio. En los convenios con firma legalizada se da mucho la cuestión de pensión. En el bufete popular de la Universidad de San Carlos se da mucho las cuestiones de convenios. Obviamente ahí no se pueden hacer escrituras públicas porque salen caras, ¿verdad? Entonces se hacen en documentos privados con firmas legalizadas. Obviamente todos esos son títulos ejecutivos que posteriormente se pueden hacer valer. ¿Alguna duda, compañeros, que les quede? Pregunta. Por mí todo bien, licenciado. Muchas gracias. Excelente, hermano. Gracias. Licenciado, perdone, Tortas Ochoa, otra vez. Fíjese que, gracias. A mí me aparecen 2 faltas, pero yo no he faltado, todos los días he estado. Pero se inscribe, se asigna en el formulario. Sí, pero no sé por qué motivo dice que me aparecen 2 ausencias. Híjoles. Pero bueno, puede ser que lo llene, pero no lo envíe o falle, ¿verdad? Pero no tenga pena. Platique con Andreita, ella que me hable, y yo con gusto ahí la apoyo, no tenga pena. Muchas gracias, licenciado. Gracias, doctor. Gracias, muy fino. ¿Alguien más?